Mire, en el mundo existe mucha gente perniquebrada del alma, perniquebrada del espíritu, perniquebrada en el cuerpo y perniquebrada en el corazón. Y ciertamente usted podrá ver que hay hijos maltratados, jóvenes frustrados, mujeres abusadas, hombres denigrados y muchas personas que quizás usted se identifica. Hay ancianos olvidados, personas malentendidas, difamadas, subestimadas, descartadas, incluso dentro de la iglesia. Entonces hay mucha gente sufriendo, hay mucha gente con necesidades físicas, necesidades económicas, necesidades espirituales, necesidades emocionales. Mucha gente perniquebrada. Por eso, hoy más que nunca, en el mundo y en la iglesia se necesitan restauradores. Hoy se necesitan restauradores. Ciertamente es una necesidad de la cual queremos compartirles hoy en día. En la Biblia, ¿sabe? La Biblia es nuestra norma de fe y conducta. Y en la Biblia el Espíritu Santo inspiró a muchos hombres a escribir acerca de hombres y mujeres que nos sirven de modelo y ejemplo para que, así como ellos pudieron, nosotros también podamos hacer. Y hay un modelo que podemos en esta mañana compartir. Una de esas personas que nos sirve de ejemplo en la Escritura para ver cómo podemos convertirnos en esos restauradores que se necesitan hoy en día para tanta gente en necesidad, como hemos visto a nuestro alrededor, es Bernabé. Bernabé es un hombre de Dios que encontramos en el libro de los Hechos. Y si hay un adjetivo con el cual yo etiquetaría a Bernabé, es que Bernabé es el restaurador. Un hombre que se distinguió por ayudar a otros, por darle entrada a otros, por restaurar la relación de otros, por incluir a otros, por darle segundas oportunidades a otros. Y gracias. Y es ese el ejemplo que vamos a ver hoy en día. Hoy les invito a un paseo por el libro de los Hechos. Si tiene su Biblia, vaya buscando el libro de los Hechos, porque vamos a ver a través de la vida de Bernabé un ejemplo, un modelo que el Espíritu Santo nos ha dejado en la Escritura para que así como él pudo, nosotros podamos también hacer a favor de otros, a favor de los otros. Vamos a ver en la vida de Bernabé 10 características. De aquí salimos a las 3 de la tarde, les advierto. 10 características de un restaurador. Y la primera característica que vamos a ver es que el restaurador invierte en otros. El restaurador invierte en otros. Acompáñenme al libro de los Hechos, al capítulo 4, los versículos 36 y 37. Leemos y conocemos de Bernabé por primera vez en este capítulo 4 de Hechos, cuando se destaca entre los creyentes que aportaron de sus recursos materiales para la iglesia, para ayudar al crecimiento de la iglesia. Lea conmigo Hechos 4, 36 y 37. Dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Lo ve? Bernabé su nombre original era José, era de la tribu de Leví, había nacido en Chipre y se había trasladado a Jerusalén. Y seguramente en Jerusalén había conocido al Señor y se integró a la iglesia. Y no solo eso, no solamente asistía a las reuniones y todo aquello, sino que teniendo una heredad la vendió y dio aquello para la edificación de la iglesia. Porque si hay algo que nos distingue, que da a entender que nos importan los demás, es cuando damos de nosotros para ellos. El restaurador es generoso. Y ojo que no estoy hablando, obviamente, porque enseguida viene a nuestra mente y a nuestro bolsillo dinero. No, porque damos también de nuestro tiempo, damos de nuestro talento, damos de la sabiduría que Dios nos ha dado, damos de esa alegría. Si tú tienes una alegría que Dios te ha causado, puedes compartirla con otros. Das ese aliento, esa palabra de consejo, das así sea un abrazo, una sonrisa. Lo que podemos dar a otros, eso hace que ellos puedan en algún momento ser restaurados. Así que Bernabé nos muestra cómo dando a otros podemos ser unos restauradores. Invertimos en otros, porque no crea que esto es sencillamente dar, que usted, yo le di tanto. No, usted está invirtiendo. Usted sabe la diferencia entre dar e invertir, ¿verdad?
Porque todo lo que usted da en este mundo a favor de otros es una inversión en el reino de los cielos. Dios lo apunta allá. Dios es un contable, pero vaya, fenomenal. A Él no se le escapa ningún detalle. Y todo lo que usted está invirtiendo en otros, tiempo, consejo, aliento, o algún dinero, o algún recurso, todo eso se toma en cuenta en el reino de los cielos. Pero atención, el restaurador da y da generosamente, pero ¿sabe qué pasa? Que cuando usted da, Dios le da más a usted. Pero nosotros como restauradores no es que estamos dando por esperar a recibir, porque hay gente que le da una hoja de zinc para que usted le dé un voto, ¿verdad? No, nosotros lo damos en el Espíritu del Señor, que se dio a sí mismo, aun cuando nosotros éramos pecadores. De tal manera que el restaurador invierte en los otros. Y fíjense que no por poco los apóstoles apodaron a José Bernabé, hijo de consolación. Cuando en el hebreo dicen hijo de amor, hijo de consolación, hijo de bondad, eso quiere decir que usted es bondadoso, amoroso, consolador. O sea que cuando dice hijo de consolación es consolador. ¿Y a quién llama la Escritura el consolador? El Espíritu Santo. O sea que Bernabé tenía el Espíritu Santo en él que le hacía comportarse como a Dios le agrada, siendo consolador. Llevaba consuelo a otros. ¿Quisiera usted ser un consolador? Pues hoy vio muchas manos levantadas. A lo mejor identificó a alguien que no sabía. Oye, mira, fulano con una necesidad, voy a acercarme a él, a ella, para ver qué es lo que le aflige. A lo mejor cuando termine este culto puede hacerlo. El restaurador invierte en otros. En segundo lugar, el restaurador tiende puentes de confianza entre otros. El restaurador ayuda a restaurar relaciones. ¿Conoce usted a dos personas que están enemistadas, que no se hablan? Pues ayude a tender puentes, porque dice en la Escritura que cuando Pablo, recién convertido, vino de Damasco a Jerusalén, dice que había muchos que dudaban respecto a su genuina conversión. Usted sabe todo lo que había hecho Pablo antes, ¿verdad? Pero fue Bernabé quien hizo de puente entre Pablo y los apóstoles. Lo leemos en Hechos 9, capítulo 9, versículos 26 al 28. Dice así que cuando Pablo llegó a Jerusalén, Hechos 9, 26, cuando Pablo, yo agrego Pablo porque la Escritura no lo dice, pero usted lo lee en el trasfondo, llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Imagínense que se aparece aquí alguno de esos narcotraficantes más buscados que tú has visto y viene a sentarse en una iglesia, todo el mundo queda, no creo que sea muy creyente, pero así estaba la gente con Pablo. Pero dice que entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y le contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús, y estaba con ellos en Jerusalén y entraba y salía. Fíjate que para poder tender puentes, porque nosotros podemos elegir dos profesiones, o somos puente roto. ¿Sabe lo que es un puente roto? Nadie lo pasa y usted está para echarle leña al fuego. Sí, no te juntes con él, porque él tú mira mejor lejos de fulano. Podemos ser un puente roto o podemos ser pontífices. ¿Sabe lo que significa pontífice? Un constructor de puentes, un fabricante de puentes. Usted puede ser un pontífice o un puente roto. Pero Bernabé eligió ser un portador, uno que tiende puentes. Y para eso es necesario reconocer o no prejuzgar a la persona. Porque, vea, ¿usted cree que Bernabé ignoraba lo que se sabía de Pablo? ¿Usted cree que Bernabé era el único en Jerusalén que no sabía que Pablo había estado arrastrando gente a la cárcel, que había perseguido creyentes? Claro que lo tenía que saber, pero él no prejuzgó. Él no se basó en los hechos pasados. Porque fulano, yo lo recuerdo, él trabajaba en donde yo estaba. Ahí yo me acuerdo cómo perseguía a los empleados, cómo les decía las cosas que no debía, etcétera, etcétera. No, Bernabé no prejuzgó. Más bien se concentró en lo positivo que sabía de Pablo. ¿Qué sabía? Que había tenido una genuina conversión y que ya en Damasco había dado testimonio hablando de Jesucristo a las personas. Así que el restaurador no prejuzga basado en los antecedentes negativos de la persona, sino que para restaurarla, sirviendo de puente con los demás, se concentra en lo positivo. Y
el restaurador, Bernabé, invierte de su credibilidad en Pablo, porque Bernabé había ganado credibilidad entre los apóstoles y él puso su credibilidad en juego al respaldar a Pablo, porque si Pablo les fallaba y resultaba ser un lobo vestido de oveja, el que iba a quedar mal era Bernabé. Pero Bernabé se arriesgó su credibilidad a favor de Pablo. Así que eso nos da ejemplo que a veces tenemos que arriesgarnos para apoyar a otros que posiblemente se han visto con dudas, para poder tender puentes entre ellos y los demás. Sea usted un pontífice y no un puente roto. En tercer lugar, el restaurador abre puertas a los otros. El restaurador abre puertas. Hay gente que se especializa en cerrar puertas y le pone candado y doble llave y todo lo demás. Pero Bernabé se especializó en abrir puertas a otros. Eso hace un restaurador. El restaurador abre puertas para que otros entren. Mire, entre los creyentes que salieron de Jerusalén cuando hubo la persecución en tiempo de Esteban, ¿se acuerda? Usted lo puede leer en Hechos 8, capítulo 8, versículo 1 al 2, esa persecución grande. Algunos de esos creyentes que salieron de Jerusalén llegaron a Antioquía, que queda allá en lo que hoy día es Siria, al norte, y les predicaron a gentiles allá en la ciudad de Antioquía, o sea, gente que no era de origen judío. Muchos de ellos creyeron. Esto causó gran inquietud en la iglesia que hasta ese momento era predominantemente judía. Esto de que se estuvieran convirtiendo los gentiles por cantidades, en el caso de Antioquía. Y entonces comisionaron a Bernabé para que fuera y averiguara lo que estaba pasando. Así que Bernabé va de Jerusalén a Antioquía y dice en el capítulo 11, versículos 22 y 24, 22 al 24 de Hechos 11, que llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó. Es decir, no se puso a criticar. Oye, ¿cómo que ustedes se van a convertir? Todavía no tienen permiso de convertirse, ustedes tienen que esperar. No, él se gozó que otras personas que no eran las que se esperaba se convirtieran. Dice que se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué? Dice el verso 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. No le pierda detalle a eso y si quiere subráyalo en su Biblia. Y una gran multitud fue agregada al Señor. O sea, como que él abrió la puerta de par en par y como cuando decían en el Estadio Pueblo y todo el mundo entraba en el séptimo inning porque ya era gratis la entrada al Juan Demóstenes. Así llegó Bernabé en Antioquía. Pueblo, y mucha gente llegó y se agregó a la iglesia porque hubo alguien lleno del Espíritu de Dios y de bondad que se convirtió en un restaurador, que abrió puertas y no las cerró, porque el restaurador acepta los cambios de los tiempos y en las personas. ¿Sabía usted que los tiempos cambian? Sí, señores, los tiempos cambian. Los que tenemos algunas canas lo sabemos, y las personas también, No, el restaurador no se anquilosa, no se atrinchera en un dogmatismo rígido que no permite. No, aquí no entra nadie en jeans. No, si viene con huecos en los pantalones no entra. Si tiene un aretito en la oreja no me lo dejes entrar. No, usted sencillamente sabe que Dios puede aceptarlo con jeans y con pantalones rotos. Obviamente Dios va a restaurar el corazón y le va a hacer una persona que busque más de Dios y Dios le dirá cómo se vista. Eso es cosa de Dios. Pero para hacer esto, para usted no equivocarse y esté trayendo a la iglesia a un satanista que quiere que vaya a venir a dividir la iglesia o cosas como esa, tiene que dejarse llevar por el Espíritu Santo. Tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo, como Bernabé, que estaba lleno del Espíritu Santo para reconocer los cambios de los tiempos de Dios y tiene que tener ese fluir del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Usted dirá, ¿dónde venden esa medicina que llaman Espíritu Santo? ¿Será que en la farmacia Arroyo o en Farmavalio, que está más barata, o en la otra? No sé. No estoy haciendo propaganda, ojo. Pero el Espíritu Santo no se vende en ninguna farmacia. Tiene que usted tener comunión con Él, con la palabra. Tiene que todos los días beber de la palabra. Tiene que todos los días tener comunión con Él en su recámara secreta. Tiene que orar, tiene que
tiene que buscar de Él y Él le va a llenar y Él le va a dar ese discernimiento a la hora de abrirle las puertas a otros. Pero sobre todo, el restaurador es motivado por la bondad. ¿Qué leyó de Bernabé? Que era bueno. La bondad hacia los demás, en vez del resentimiento, en vez de la sospecha, porque tenemos muchas veces espíritu de sospecha, como que ese no es verdaderamente convertido y comencemos a juzgar. Es bondadoso, prefiere ser engañado a salirse con que él sabía. Incluso él suma en lugar de restar, es inclusivo. En cuarto lugar, estamos aprendiendo características de un buen restaurador, porque el Señor nos está llamando en esta mañana a ser restauradores, a pensar en otros, a pensar en las necesidades de otros y ayudar a otros a ser restaurados en sus distintas necesidades. En cuarto lugar, el restaurador reconoce el potencial que hay en otros. ¿Sabe? A veces siempre vivimos quejándonos de que nadie reconoce mi potencial. Pero ¿reconoce usted el potencial de otros? Para cantar, para enseñar, para hacer alguna actividad acá, o quizás en su trabajo, o quizás en su casa, el potencial de un hijo, de una hija. Hay que reconocer el potencial que hay en otros. Fíjate. De Jerusalén, Pablo se trasladó a Tarso porque dice la Escritura, eso lo puede leer en Hechos 10, 29 al 30, Hechos 10, 29 al 30, dice que habían griegos que querían matarlo cuando él comenzó a predicar en Jerusalén. Entonces le dijeron los hermanos, mira Pablo, mejor guárdate allá en tu casita en Tarso porque aquí te quieren matar. Y él se fue para Tarso, de donde él había nacido. Y luego entonces, pues allá se quedó un tiempo. Ahora bien, estando en Antioquía, Bernabé, ¿se acuerda que Bernabé se fue a Antioquía? Bueno, estando en Antioquía, Bernabé se acordó de Pablo. Él vio que en Antioquía había necesidad de alguien que enseñara, había necesidad de maestro, y él se acordó de Pablo, uno que había sido preparado a los pies de Gamaliel y se había genuinamente convertido. Entonces, yo recuerdo que hay uno que tiene potencial. Hay uno que tiene potencial que lo mandamos a Tarso. Y entonces Bernabé decidió ir a Tarso y traer a Pablo a Antioquía. Y lo incorporó en el ministerio de la iglesia en Antioquía. Lo leemos en Hechos 11, 25 al 26. Hechos 11, 25 al 26 dice que después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. De allí viene el mote ese de cristianos. Fíjate que a pesar del tiempo y la distancia, el restaurador tiene presente al otro. Y tiene presente al otro aunque no esté presente. Y él se acordó, Bernabé se acordó. Así como tú te puedes estar acordando de alguien, en esta cosa que teníamos aquí planeado hacer, yo recuerdo a alguien que lo hacía bien en esta área y va y lo busca. El restaurador se acuerda de otro y conoce su potencial y lo pone en el lugar donde él puede desarrollarse. Y fíjate, no espera ser buscado, él lo busca, porque hay gente que dice, si no viene a mí, me pide y me lo ruega, ni nananina. No, él fue primero, que es lo que hizo Dios. Dios no esperó a que nosotros llegáramos a él rogándole, porque dice que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él vino a nosotros, aunque nosotros no hubiéramos ido a él. Él no espera ser buscado, sino que toma la iniciativa y busca al otro. Y no solo lo trae, sino que lo acompaña en el desarrollo de su ministerio, como lo dice ahí la Escritura en el caso de la iglesia de Antioquía. Así que el restaurador reconoce el potencial que hay en otros. ¿Reconoces tú el potencial que tienes en las personas a tu lado? Comienza a pensar que el Espíritu te guíe. Quizás hay necesidades en alguna área de la iglesia, una área de tu trabajo, en algún aspecto de tu familia, en donde te desenvuelves y a lo mejor tienes a tu lado la persona que te resuelve. Pero comienza a pedirle a Dios que te guíe a reconocer el potencial que hay en otros. En quinto lugar, el restaurador está dispuesto a servir a otros. ¿Cuánta gente hay dispuesta a servir aquí? Al Señor estamos todos dispuestos a servirle, ¿verdad? Al Señor, donde tú digas Señor. Pero cuando me dice que sirva aquí ayudando a Perico de los Palotes, no, pero es que Perico de los Palotes es demasiado especial, él quiere que las cosas así, no, con él no. Al Señor sí, pero a Juan Pueblo o ahí es donde, como decían, tuerce la puerca el rabo. El punto es que el restaurador está dispuesto a servir a los otros, a servir a los que se les necesite. Dice que en Antioquía, un profeta llamado Agabo,
anunció una hambruna que vendría, profetizó sobre una hambruna que vendría sobre toda la región. Eso llevó a la iglesia de Antioquía a recoger una ofrenda para llevarle a los hermanos en Jerusalén, para llevar a la iglesia en Jerusalén. Eso lo leemos en Hechos 11, 25 y luego leeremos algo más. 11, 29, Hechos 11, 29. Porque la iglesia decidió enviar esa ofrenda. ¿Y a quién usted cree que pensó para mandar esa ofrenda? Alguien que sabían que era un restaurador, que no era de esos que andaban cogiéndose parte del dinero, sino que comenzaron en Bernabé, una persona de confianza. Y usted lee ahí en Hechos 11, 29, que entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo, porque el restaurador es confiable. El restaurador es una persona de confianza. Sea usted una persona de confianza, que cuando alguien piense en dejar un bien a cargo de alguien que lo cuide, piense en usted, porque usted ha dado testimonio de ser una persona confiable. Y el restaurador, algo que podemos ver aquí en ese afán de servir a otros, es que lo hace con los que puedan integrarse a su equipo. Él trabaja en equipo, no es un rompegrupos, sino que integra a otros, porque ahí va, mira, con Pablo a llevar esa ofrenda a Jerusalén. Es un líder que juega para el equipo. Y después de eso, dice en el verso 25 del capítulo 12, dice que Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Es decir, que terminan de hacer su obra en Jerusalén y regresan a Antioquía, terminan de hacer este servicio para la iglesia y se integra entonces Juan Marcos al equipo. ¿Quién ustedes creen que integró a Juan Marcos al equipo? ¿Sabe que Juan Marcos era sobrino de Bernabé? Colosenses 4:10 dice que Juan Marcos era sobrino de Bernabé. Así que lo más probable es que fue Bernabé y vio el potencial en Juan Marcos y dice, vente Juan Marcos, que acá hay mucho que hacer en la obra. Y lo integró también al equipo, porque el restaurador está para servir a otros, pero también lo hace en equipo, integra a otros al servicio como lo hizo con Pablo. Bernabé siempre estaba pensando en otros, cómo ayudar a otros, cómo integrar a otros, cómo colaborar con otros. ¿Nos parecemos a Bernabé? ¿O será que el Espíritu Santo nos está diciendo esta mañana que tengo que parecerme más en mis acciones, en mis interacciones con otros? A cada uno Dios le hablará en esta mañana. Así que ahí tenemos a Bernabé sirviendo a otros e integrando a otros al servicio. En sexto lugar, el restaurador ministra a los otros en donde Dios lo llame. En donde Dios lo llame. Fíjate que la iglesia que estaba en Antioquía, guiada por el Espíritu Santo, aparta a Bernabé y a Pablo y los va a enviar. Y estos van a partir entonces en su primer viaje misionero. Y Juan Marcos va a ir con ellos, aunque se va a apartar a mitad de camino. Ya ustedes quizás conocen la historia. Dice en Hechos 13, 1 al 3. Hechos 13, 1 al 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Mire la lista. Bernabé. Por algo el Espíritu Santo lo pone por delante. Un hombre que no quería destacarse entre los demás, pero el Espíritu Santo lo destaca. Bernabé. Simón, el que se llamaba Níger. Lucio de Cirene. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Fíjate que el restaurador, ya dijimos, sirve donde pues está dispuesto a servir a otros, pero sirve donde lo ponen, porque él estaba sirviendo en la iglesia local. Bernabé no estaba de balde, él estaba ahí ministrando, como los demás que ahí mencionamos, inclusive Pablo. Pero estando ahí, y a lo mejor ya tenía un puesto en la iglesia muy cómodo, él ya se había habituado, a Antioquía le parecía un lugar muy pretty para vivir y todo aquello, quizás buen clima y todo eso.
ahora Dios lo llama a una obra que no es como Abraham. Lo manda a ir y él no tiene un itinerario, él no tiene una agenda detallada. Sencillamente vayan a los gentiles a predicar el evangelio por las diferentes ciudades, a los judíos y a los no judíos. Y ahí Bernabé junto con Pablo dicen: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Porque el restaurador ministra a los otros donde Dios lo llame. Sirve en la iglesia local, pero obedece al llamado del Señor, porque está dispuesto a que si Dios lo llama a otras áreas, lo llamen. Porque a veces nos llegamos a sentir tan cómodos en nuestro metro cuadrado, que esto es lo que me gusta hacer, ya me aprendí las funciones de este cargo, de esta labor, y de repente Dios te dice: ahora te quiero allá. Pero entonces eso implica salirme de mi metro cuadrado, y eso cuesta, créame, se lo dice un flemático de pura cepa. Cuesta que cuando mi esposa es testigo, cuando ella quiere mover un mueble medio metro a la derecha, ella me dice como 6 meses antes, y me va madurando hasta que yo cedo. Nos cuesta movernos de nuestro metro cuadrado. ¿Cuántos son así? No sean mentirosos. Pero ciertamente el restaurador está dispuesto a ministrar a donde Dios lo llame, a moverse a donde Dios lo llame. Y ahí va Bernabé con Pablo a hacer la obra entre los gentiles. En séptimo lugar, el restaurador cede su posición a favor de otro. Ay, esto sí es difícil. El restaurador cede su posición a favor de otros. Fíjate, Bernabé se siente cómodo manteniéndose en segundo plano, porque Bernabé no tuvo problema en pasar a un segundo plano cuando Pablo comenzó a encabezar la obra a los gentiles. Recuerda que Bernabé fue el que permitió que Pablo fuera aceptado en la comunidad de la iglesia de Jerusalén. Bernabé fue el que trajo a Pablo desde Tarso. Bernabé fue el que integró a Pablo a la iglesia de Antioquía. Pero ahora verás, a partir del primer viaje misionero, que Pablo se va a convertir en el líder de la labor. Y Bernabé no tiene ningún problema en hacer un paso a un costado y permitir que el ministerio de Pablo fluya. Porque el restaurador cede su posición en favor de otro. Y eso sí es duro en el mundo y en la iglesia. Ah, no, pero es que esta obra la levanté yo. Ah, no, porque este ministerio lo levanté yo. Y allá está el otro. No, es que este partido lo levanté yo. No, porque esta empresa la levanté yo. Pero resulta que el restaurador no tiene problema. Está bien, si esto es de Dios, dale, tigre, tú mismo eres. Da un paso al costado. Se siente cómodo manteniéndose en segundo plano. Y si tú te das cuenta, hasta el llamado, y puedes leer todos los capítulos que te he citado hasta ahora, hasta Hechos 13:2, cuando se da el llamado a Bernabé y a Pablo, que acabamos de mencionar, siempre dice Bernabé y Pablo, ¿lo notó? Bueno, a partir de ahora, del primer viaje mencionado, decir Pablo y Bernabé, porque ahora Pablo vas a ser el líder del equipo, y Bernabé no tiene ningún problema con eso. Y usted verá que en las ministraciones, en las diferentes poblaciones por donde van pasando, es Pablo el que sale al frente. Bernabé está ahí, pero no tiene problema en hacerse a un lado para que el ministerio de Pablo surja y el Señor lo use. Así trabaja un restaurador, así nos llama el Señor a actuar. Usted lo puede ver a partir de Hechos 13:43. A partir de Hechos 43 va a decir Pablo y Bernabé, evidenciando eso que fue. Pero mira ¿cuál fue el primer lugar? Si usted conoce la Biblia, si usted lee la Biblia, ¿cuál fue el primer lugar en el primer viaje misionero de Pablo que visitaron? ¿Cuál fue el primer lugar? ¿Usted sabe? ¿Alguien sabe? Le doy una felicitación que sea. Iba a decir que le doy un real, pero iba a pensar que iba. ¿Nadie sabe? Oye, ahí está en el mapa, dice que fue Chipre. ¿Quién era de Chipre? Amén. Bernabé era de Chipre. Entonces, ¿quién usted cree que fue la idea de ir a Chipre? Seguramente de Bernabé, porque Bernabé hasta ese momento era el líder. Pero de ahí en adelante va a ser Pablo el que pase al frente. Amén, amén. Juan se la sabe toda, ya tiene que dejarle a algunos otros la respuesta.
Pero sí, usted verá que ahora, cada vez que usted lee en ese viaje, ese primer viaje, va a ser Pablo el que pase al frente. Eso me recuerda a lo que hizo Juan el Bautista. Juan 3:30, usted lo lee. En Juan 3:30 le vinieron a decir los discípulos a Juan: mira, que aquel que tú bautizaste ahora tiene más discípulos que tú. Porque hay gente así, ¿no? Viene a meterle cizaña. Oye, mira que hay otro que canta mejor que tú. Mira que hay otro que enseña mejor que tú. Mira, ¿qué dijo Juan? Tranquilo, es necesario que él crezca y que yo mengüe. Se hizo a un lado. Y después de todo, ¿no fue lo que hizo eso el Señor Jesucristo por nosotros? ¿No fue eso lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros? Mire lo que dice Filipenses 2:5-7. Usted se lo sabe de memoria, yo lo sé. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él no le importó dejar a un lado toda la gloria del cielo y venir a la tierra a morir por nosotros. Tanto así que dice 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo hombre, siendo rico, para que se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así que el Señor no le importó dar un paso a un costado con todo lo que tenía para bendecirte a ti. ¿No merece eso que nosotros hagamos el esfuerzo por otros? ¿Verdad que sí? Amén, amén. Entonces, en octavo lugar, el restaurador tiene una mente abierta hacia los otros, porque para poder restaurar a otros tenemos que hacerlo con mente abierta, porque si lo hacemos con una mente cerrada, tendemos a no, pero sí, pero no, pero el restaurador tiene una mente abierta hacia los otros, porque al regresar a Antioquía de ese primer viaje, luego de ese primer viaje, Pablo y Bernabé se encontraron con que creyentes judaizantes, ¿saben lo que eran los judaizantes? Eso que querían que la cosa se siguiera haciendo tal cual decía la ley entre los creyentes. No hablamos de los fariseos, sino hablamos de cristianos que eran de origen judío, pero que creían que había que seguir guardando todos los puntos y comas de la ley, incluyendo la circuncisión y todo aquello. Esos habían llegado a Antioquía y exigían que esos creyentes gentiles que se habían convertido, gracias a que Bernabé había abierto la puerta, entonces ahora tenían que circuncidarse, si no, no eran salvos. Entonces Pablo y Bernabé son enviados a Jerusalén, donde defienden a los gentiles en este aspecto. Vamos a leer un poquito más de textos y ahí vamos a comenzar con Hechos 15, 1-4. Dice que entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y a algunos otros con ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, en ese primer viaje, recuerdan, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Y ahí se da entonces el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Entonces ahí van a discutir ese tema. Y leemos, por ejemplo, en Hechos 15:12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y gracias al testimonio de Bernabé y de Pablo, se va a aceptar que los gentiles no tenían necesidad de conversión, porque era testimonio de que el Espíritu Santo caía sobre ellos y hablaban en otras lenguas y se manifestaba a Dios sin necesidad de haber pasado por todos los ritos de la ley. Y gracias a ellos y con el Espíritu Santo guiándoles, toman la decisión de que no tenían que seguir con los ritos de la ley, porque ahora estaban en la dispensación de la gracia. Por eso leemos en el versículo 22 que entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas, que tenía por sobrenombre Barsabás, y a Silas, varones principales entre los hermanos. Y dice allí: nos ha parecido bien, le decían entonces a los creyentes en Antioquía, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros hermanos amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces ahí ellos son enviados a Antioquía con la respuesta y ellos regresan. Y dice en el versículo 30, así pues los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación entregaron la carta, habiendo leído la cual se regocijaron con la consolación. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Entonces ahí vemos cómo Pablo y Bernabé y Pablo van a ser parte de los que dan el testimonio necesario para que la iglesia acepte a los gentiles sin necesidad de circuncidarse, porque el restaurador ve a los otros como Dios lo ve, se alinea con la visión de Dios que tiene hacia las otras personas, sin necesidad que ellos hablen como yo hablo, que ellos caminen como yo camino, que ellos se vistan como yo camino, que como yo me visto. Tiene una mente abierta para aceptar a otros, y es que elige tratarlos con la gracia con que él fue tratado. ¿A alguien aquí Dios lo ha tratado con gracia? Bueno, así mismo debemos tratar a los demás. Y defiende proactivamente el darle oportunidades a otros. Así actúa el restaurador. En noveno lugar, el restaurador ofrece segundas oportunidades a otros. Fíjate que antes de salir para el segundo viaje misionero, Bernabé y Pablo discuten porque Pablo no quería llevar a Juan Marcos porque se había apartado de ellos en el primer viaje. Pero Bernabé decide darle una segunda oportunidad. Al final, Bernabé decide apartarse con Juan Marcos y Pablo se va con Silas. Dice en Hechos 15, 36 al 40. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Porque Bernabé creía en la posibilidad de Juan Marcos. El restaurador cree en las posibilidades del caído y sin importar los errores previos le da una segunda oportunidad, como hizo Jesús con la mujer aquella que fue encontrada en adulterio. ¿Recuerda? En Juan 8:11 le dijo: ni yo te condeno, ahora vete y no peques más. Le da esa segunda oportunidad y así lo hace Bernabé con Juan Marcos. Y el tiempo le dio la razón, porque Juan Marcos se convirtió en un gran colaborador tanto de Pablo como de Pedro y llegó a escribir el evangelio que lleva su nombre, el evangelio de Marcos. Es que el restaurador está dispuesto a pelearse con otros por el caído para darle esa segunda oportunidad. Está dispuesto a defenderle y darle segundas oportunidades aún a costa de sus propios planes. Porque a Bernabé le hubiera gustado volver con Pablo por donde habían ido, pero él sencillamente cede y lo hace en paz. Sin comprometer sus principios, cede para que al caído se le dé segundas oportunidades. Y eso es lo que hizo Bernabé con Juan Marcos. Lo restauró porque creyó en su potencial y le dio segundas oportunidades. ¿A alguien aquí le han dado segundas oportunidades? Amén. Bueno, déle segundas oportunidades a otros. Y en décimo lugar, el restaurador deja un legado en los otros. El restaurador deja un legado en los otros. Mire, usted no volverá a saber de Bernabé a partir del capítulo 15 de Hechos, cuando él se separa de Pablo. Seguramente siguió desarrollando su ministerio, no tenemos dudas. Estudiosos bíblicos piensan que Bernabé murió relativamente temprano, no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que él dejó un legado en otros. Fíjate, vamos a la muestra en el caso de Juan Marcos, que como acabamos de ver, él le dio una segunda oportunidad. En el caso de Juan Marcos, el mismo Pablo lo incorpora posteriormente a su ministerio. Lo lees en Colosenses 4:10, donde dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros, recibidle. ¿Lo ves? Eso es en el primer encarcelamiento de Pablo. Está ahí Pablo diciendo que Marcos está ahí con él y habla bien de él. Y lo llama su colaborador en Filemón 24. Dice: Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. ¿Qué le parece? Ese que había rechazado, pero gracias a que hubo un Bernabé que lo restauró, ahora es un colaborador
de Pablo que lo había rechazado. Incluso en su segundo y final encarcelamiento, Pablo le pide a Timoteo, que está en Éfeso, que le lleve a Juan Marcos, porque dice, le es útil para su ministerio. Fíjese cómo habla Pablo ahora de Juan Marcos. Dice 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Y finalmente, Juan Marcos terminó colaborando con Pedro en Roma. Cuando ya Pablo muere, Juan Marcos queda colaborando con Pedro. Lo leemos en 1 de Pedro 5:13. La iglesia que está en Babilonia, que es una referencia a Roma, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Y se estima, y está muy bien documentado extrabíblicamente, que Pedro fue la fuente primaria para el evangelio que escribe Marcos y se convierte en el primer evangelio, históricamente hablando, que se escribe de Jesucristo. Inspirado por el Espíritu Santo y con la fuente de Pedro, Juan Marcos se convierte en el evangelista que hoy nos tiene en la Escritura su evangelio. Todo esto porque hubo un Bernabé dispuesto a restaurarlo, invirtió de él y dejó un legado en Juan Marcos. Aún después de muerto, ese legado de Bernabé continuó en Juan Marcos. Y continuó en Pablo, porque Pablo fue producto de la restauración que le hizo Bernabé. Y continuó en aquellos gentiles que Bernabé permitió que entraran en la iglesia. Ese legado queda del restaurador. Hay muchas personas que pueden quedar siendo, después que tú partas, un legado tuyo en esta tierra. Y para terminar, solamente recordar que Jesucristo es nuestro primer restaurador. Jesucristo es nuestro primer restaurador. Dice que ¿qué hombre de vosotros, dice Lucas 15:4-7, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso. Dice que él deja las 99 y va detrás de las 100. ¿Cuántas ovejas 100 hay aquí? Yo me llamo 100, porque Dios me fue a buscar allá, dejó todo lo que estaba haciendo y me fue a buscar a mí solito. Por eso yo puedo identificarme como la oveja 100. Y Él hace eso por nosotros, para que nosotros lo hagamos por otros. Porque Él es un carpintero, y los carpinteros, si algo que saben, es de restaurar. Esos muebles viejos que éramos nosotros, ¿verdad? Teníamos una pata coja de aquí, chirrábamos por allá. Y no solo eso que nos restaura, sino que nos hace nueva criatura, como dice la Escritura, muebles nuevos, para que, como decimos, lo hagamos con otro, como dice 2 Corintios, que dice que el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. ¿A cuántos Dios ha consolado? Bueno, esa consolación es para que tú también puedas consolar a otros. A otros. Se necesitan restauradores. Se necesitan restauradores. ¿Qué habría sido de Pablo si Bernabé no aboga con él ante los apóstoles? ¿Qué había sido de Pablo si Bernabé no lo va a buscar de su retiro en Tarso? ¿O qué habría sido de Juan Marcos si Bernabé no lo restaura? ¿O de cuántos otros haya ayudado este restaurador? ¿Cuántos hombres y mujeres se habrán perdido en el camino porque no hubo quien los restaurara? Mira, es posible que aquella persona a la cual tú restaures esta semana se convierta en el próximo Gigi Ávila, o en el próximo Luis Palau, o en el próximo Billy Graham. No sabes. Mira, ¿qué sabía Pablo a dónde iba a llegar Bernabé, a dónde iba a llegar Pablo? Pero siempre ten un espíritu restaurador para aquellos que tengas a tu alrededor. Pensemos en otros. La pregunta es, ¿qué voy a hacer con esta palabra? ¿Qué voy a hacer con esto que me ha hablado el Espíritu Santo en esta mañana acerca de Bernabé? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Porque, ¿sabes? Se necesitan restauradores. Hay mucha gente perniquebrada en la iglesia y en el mundo. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie, por favor. Pongámonos de pie. Si te es posible, pongámonos de pie. Porque todos podemos ser restauradores. Todos podemos ser restauradores.